Ahí listo, ya está grabando. En los archivos van a encontrar una carpeta, espero que se hayan subido porque creo que por eso fue que mi Teams colapsó. Una carpeta con lo que vamos a ver hoy. Hay varias lecturas, está la presentación, por si quieren ir ahí tomando notas, ¿verdad? Que sé que algunos lo hacen sobre la presentación. Y adicionalmente hay algo súper importante que es un Word que dice videos y lecturas, que es este Word de acá. ¿Qué es lo que tiene? Videos y lecturas, algunas son recomendadas, no es necesario que las vean, pero si quieren hacerlo, sería muy bueno. Las que están marcaditas en color celeste son los que son obligatorios. Y bueno, no es obligatorio que yo les voy a decir como lo vieron o no lo vieron, pero sí es parte fundamental para que comprendan lo que vamos a ver. Porque como les estaba diciendo, vamos a hablar mucho de tratamientos y a veces o sea, un video lo explica muchísimo mejor. Pueden ahí ver los esquemas y los procesos. Son videos cortos, están también en la presentación, pero vean como por ejemplo este. Yo les digo, no vean todo el video, solo veanlo de este punto a este punto. Entonces, los que están marcaditos, ¿verdad? Y que dicen obligatorio, es aquellos que van a complementarles muy bien lo que vamos a ver hoy. Este no es, bueno, este es muy chido, entonces ahora se los enseño también de qué se trata. Profe, Entonces, sí. las lecturas también son obligatorias. Hay lecturas, las lecturas, no, ves que están recomendadas. Estas, de hecho, podría marcárselas porque estas se las voy a poner ahí como en un color que son recomendadas, pero sería excelente si se las pudieran leer. Porque están en inglés, algunos, creo que todos los videos o la mayoría están en inglés, pero con la posibilidad de que se ponga subtítulos. Entonces ven que por acá dice lecturas también, que están... Ay, no, ahí. Estas dos lecturas no son obligatorias, pero sí son altamente recomendadas. Mucho de lo que vamos a ver sale de esas lecturas. Son cortitas porque son como de 6, 8 páginas, pero al final de cuentas esas 6 u 8 páginas son como muchos cuadros y así. Entonces son cortas en realidad. Pero sí, las lecturas también están como recomendadas, pero se las recomiendo. Recomiendo de que ojalá las puedan ver en algún momento de su vida. Ok, para iniciar, ¿para qué sirve un tratamiento y cuál es la diferencia con una valorización? Esto ya lo habíamos visto en algún punto. ¿Alguien que quiera ayudarme con esa respuesta? ¿Nadie? Alguien, ya esto lo habíamos visto y es sumamente importante cuando vemos las etapas de manejo. ¿Para qué sirve un tratamiento y qué lo hace diferente a la valorización? ¿Quién se atreve? Vamos, sé que somos poquitos, pero que alguno se atreva. Nadie, en serio. Esto es básico, esto es indispensable y ya lo habíamos visto. Tratamiento son operaciones, procesos o técnicas que cambian las características físicas, químicas o biológicas de manera que se produzca un residuo no peligroso. Entonces, la primera es producir un residuo no peligroso, menos peligroso, es la segunda opción, para su almacenaje, transporte y disposición final. Además, facilita su valorización. Son como las tres funciones que tiene un tratamiento, no importa si es físico, químico o biológico. Entonces, ese es el tratamiento, ¿verdad? Es como lo previo a una valorización o lo previo a una disposición final, que lo que hace es que el residuo, ok, bueno, no puedo valorizarlo, entonces lo voy a hacer no peligroso, o al menos lo voy a hacer menos peligroso para que pueda ir a una disposición final.
o bien para, bueno, para su almacenaje, transporte y después la disposición final, ¿verdad? Que sea menos peligroso manipularlo y manejarlo y ya dejarlo en su disposición final. Y la tercera es que facilita su valorización. El tratamiento es algo previo a la valorización. Una valorización generalmente va a necesitar un tratamiento previo. Si hablamos de un coprocesamiento, que es una valorización, necesitamos hacer una trituración, o necesitamos hacer mezclas o neutralizaciones, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, es lo previo que yo le hago, ¿verdad? Para que facilite la valorización. Ahora bien, la valorización son acciones cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos, ¿verdad? Ya les hice algo para que sea más fácil que pasen a este proceso de valorización, llámese reciclaje, llámese coprocesamiento, llámese compostaje. O sea, entonces el tratamiento es lo previo a la valorización, evitando su disposición final, ¿verdad? Y protegiendo la salud y el ambiente. Entonces esto necesito que les quede súper claro, ya lo habíamos visto, pero igual lo recalco. Tratamiento es lo previo a la valorización o lo previo a la disposición final. Ahora la pregunta del millón. A ver. ¿Recuerdan cuando en su momento vimos la jerarquización de residuos y recuerdan cuando vimos las etapas del manejo de residuos? Si ustedes ven acá, en la jerarquización está evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disposición final. Vean que acá el tratamiento está después de la valorización, que esta es la pirámide, ¿verdad?, de jerarquización. Aquí aparece como una escalerita, pero en realidad acá es una pirámide de jerarquización de residuos. Pero cuando vimos las etapas del manejo, ¿verdad?, que vimos que era, que se tiene que hacer en la generación, que en la acumulación, que en el pretratamiento, vemos que hay un transporte, que hay un tratamiento, y que hay una valorización o recuperación y bueno, si algo del proceso de valorización queda como un residuo que va a disposición final, ¿verdad? Irá a disposición final y si no, ahí se cortó. ¿Por qué acá tenemos una inversión? Porque aquí está la valorización primero y el tratamiento después en la pirámide de jerarquización y por qué en las etapas de manejo tenemos primero al tratamiento y luego a la valorización. ¿Por qué se invierten? Los escucho y las escucho. Nadie otra vez. A ver, analicémoslo. Ya les dije cuáles son las diferencias de tratamiento y valorización. Ahora les recordé la pirámide de jerarquización, ¿verdad? Y después les recordé las etapas, porque es que hay una inversión en donde aparece el tratamiento y la valorización, tanto en la jerarquización como en las etapas. ¿Nadie ahí? Esto es casi que pregunta de examen. Profe, no entiendo la pregunta, la verdad. Ok, mira. Ya sabemos qué es tratamiento, ya sabemos qué es valorización, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué cuando estoy hablando de jerarquización en la gestión integral de residuos, tengo primero valorizar y luego tratar? Pero cuando vemos las etapas del manejo, tengo primero tratamiento y luego valorización. Porque primero hay que tratar de darle un segundo valor a un residuo antes de tratarlo. O sea, siempre buscar poder darle un segundo uso, digamos. Y si ya no se puede, ya en la etapa, digamos, como tal, ya hay que tratarlo para luego valorizarlo. Ok, sí, y exacto, muchas gracias, Jane. Y creo que tengo a Rebe. Rebe, pues Rebe no era que no estaba. Dale, No, Rebe. profe, es que tuve problemas con el Teams. No, No, es que pero no iba a era que decir usted iba a lo del algo. tipo San. No, era otra No, Rebe. quería ir, pero no. La otra Rebe, sí. Ok, dale. Profe, no sé si estoy confundida, pero creo que uno de los temas en esta jerarquización no hacía referencia más que todo a los residuos ordinarios
y en la otra, en las etapas era con respecto a los demás residuos, a los de manejo especial, los peligrosos, los residuos valorizables y demás. No, ambas se aplican para todos. Entonces, no sé. Va por donde lo mencionó Jainer, ¿verdad? En la jerarquización, recordemos que es la prioridad que yo tengo que tener al momento de generar un residuo. Evitarlo, reducirlo, reutilizar, luego valorizar el residuo. Si ya yo no puedo encontrarle valor, obviamente aquí puede haber un tratamiento previo, pero en la jerarquización es como la priorización de lo que yo debería hacer con un residuo. Entonces, si ya yo no lo puedo valorizar, y aunque aquí haya un tratamiento previo metido, es un tratamiento previo para valorizar el residuo. Si ya yo no lo puedo valorizar, entonces lo voy a tratar para darle una disposición final. Lo voy a tratar para hacerlo menos peligroso o no peligroso, puesto que ya no pude valorizarlo. Entonces ahí ya sí va a disposición final. Pero en las etapas de manejo de residuos, sí es ver que antes de la valorización hay un tratamiento. Las etapas no siempre son tan lineales como se ven aquí, ¿verdad? Puede ser que yo de tratamiento y pues no tenga valorización y vaya a disposición final. Puede ser que yo tenga un tratamiento previo para la valorización y puede ser que no tenga disposición final. Pero entonces, quiero que quede claro que acá es una priorización de cómo tengo que pensar yo a la hora de generar un residuo. No generarlo, reducirlo, reutilizarlo, valorizarlo. Y si no se puede valorizar, lo mando a tratamiento, porque ¿qué pasa si no lo mando a tratamiento? Pues lo voy a mandar peligroso o más peligroso o en formas inadecuadas a disposición final. Esa es la priorización al momento de generar un residuo. Mientras que aquí son las etapas ya así de manejarlo. Tengo primero un tratamiento para, como les digo, puede ser que tenga o no tenga valorización, a como puede ser que tenga un tratamiento para valorizar el residuo. No sé si me explico. Profe, entonces la jerarquización es como más el pensamiento individual y las etapas es como más bien la parte que hace tanto el consumidor generador, digamos, y las empresas que se encargan como de manejar los residuos. No necesariamente, porque vean que la jerarquización puede ser a nivel de empresa. Puede ser que yo Ah, tenga la producción de X producto y que ujú, para generar este X producto se me generan residuos que yo bien podría valorizarlos. ujú. O sí, mandarlos, por ejemplo, a coprocesamiento. A como puede ser que genere, o a reciclaje. A como puede ser que genere residuos que yo digo, pucha, es que esto ya no se puede mandar. Ahora vamos a ver ejemplos de tratamientos, o sea, de residuos, por ejemplo, que yo en el momento creo que les comentaba, como de lodos con metales pesados. No me lo aceptan para coprocesamiento, es imposible separarlos para reciclaje. Entonces, ¿qué hago? Pues antes de mandar los lodos así al relleno sanitario, donde todo se me genera lixiviados, le doy un tratamiento y ahora sí, lo mando a disposición final. Entonces, mi priorización es, ok, no lo puedo evitar porque es mi proceso productivo, tal vez lo reduje ya al máximo, ciertas partes puede ser que las reutilice, pero siempre tengo un residual de lodo, pues no lo puedo valorizar, ¿verdad? Es un residuo que simplemente no se puede valorizar, pues entonces, ¿qué me toca ahora? Darle tratamiento para enviarlo a disposición final y esa es la priorización que yo debería tener. Generador, llámese persona física o empresa pequeña, empresa grande, en cualquier momento de la vida. Yo les decía que esto aplica hasta para comprarse un confite, ¿verdad? Entonces, este es para todo, es la priorización que yo tengo que tener al momento de generar un residuo. Y las etapas son etapas de manejo, ¿verdad? Es cómo voy manejando yo el residuo a través del tiempo. Vean que aquí en generación casi que cabe el evitar, reducir y reutilizar, nada más acá. Y ya lo tengo, que ahora es cómo lo acumulo, cómo lo el pretratamiento, cómo lo almaceno, ya es como el tener el residuo en la mano y las etapas que el residuo sigue. Ok, sí, gracias. Justo. ¿Alguien le queda alguna duda? Ok, entonces continúo. Los tratamientos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que los tratamientos son previos a una valorización o previos a una disposición final. En la definición se veía que tengo tratamientos físicos, químicos, biológicos, térmicos.
y vamos a ver algunos de ellos. Nada más. Y hoy vamos a ver uno que es bastante controversial, que son los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos se definen como aquellos que convierten los residuos, ya sean sólidos, o sea, que convierten los residuos en sólidos, ya sean gases, líquidos y otros sólidos. Vamos a ver que a partir de pirólisis, gasificación, incineración, algunos buscan lo que es generar líquidos, otros quieren generar más gases, otros por defecto generarán más sólidos, algunos que se aprovechan, otros que no tanto, ¿verdad? Con la simultánea emisión de energía en forma de calor. Obviamente, si yo quemo algo, ¿verdad? Y que me sirve como combustible, estoy generando energía en forma de calor. Si la aprovecho o no, es algo muy diferente, pero de que se genera, se genera. O yo más bien le pongo entre paréntesis, debería ser siempre una solución, o sea, debería ser una solución al tratamiento de los residuos que no se pueden reutilizar ni reciclar de manera amigable con el ambiente y la economía. Y ahí es pensando en la jerarquización. A lo que es incineración, gasificación, pirólisis, no se debería ir nunca ningún residuo que yo pueda reutilizar o que yo pueda valorizar, meterlo, ¿verdad?, en el ciclo de, por ejemplo, el reciclaje. Los tratamientos térmicos van más abajo, no deben ser prioridad. Tienen que respetar lo que es la jerarquización de los residuos. Y eso es súper importante porque ahorita vamos a ver que si en Costa Rica se quiere hacer este tipo de tratamientos, y lo voy a mencionar mucho, no sé qué tan maduros somos nosotros y cómo está nuestra sociedad para decir, ok, ya cumplimos con esto de que separamos los residuos para valorizarlos, como para tener la capacidad de pensar ahora en un tratamiento térmico. Pero ya casi llegamos a eso. Ahora bien, tenemos tratamientos térmicos y tal vez ustedes los habrán escuchado. El que más hemos escuchado por el momento en clase ha sido el coprocesamiento, pero hay otros términos por ahí: coincineración, incineración, gasificación, pirólisis, por ahí también puede andar el tema del plasma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienen alguna idea de cuál es la diferencia entre ellos y cuál o cuáles de todos estos se pueden practicar en Costa Rica? O más bien me pueden decir si tienen dudas existenciales con estos tipos de tratamientos. ¿Han escuchado de alguno que se haga en Costa Rica o que se piense hacer en Costa Rica? ¿Qué saben de esto? Profe, el coprocesamiento, que es como lo que más hemos hablado, supongo que obviamente se puede hacer aquí en Costa Rica. En Holcim, digamos, como que usan los residuos que no se pueden como valorizar más. Por ejemplo, los que hemos ido al MADI, todo lo que se echa ahí, que eso se usa para coprocesamiento, y para usarlo como energía después, eventualmente. Lo que no tengo ni idea es como esto de pirólisis, la verdad, no tengo ni idea cómo será. Sí, ya casi. Y las demás por el nombre, nada más como incineración y gasificación, solo como por el nombre me puedo imaginar, pero exactamente no sé. Muchas gracias, vale. Sí, de hecho, a coprocesamiento tampoco se debería, el coprocesamiento, según un reglamento, está por encima del reciclaje antes de coprocesamiento. Debería preferir el reciclaje antes que el coprocesamiento y así lo establece el reglamento. Ok, les voy a contar una historia. Por allá antes del 2014, ahorita vamos a ver una lista de proyectos de tratamientos térmicos que han habido en el país. Entonces, antes del 2014 empezaron a pelotear algunos proyectos. Y estos proyectos tienen que tener una viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA. Entonces, cuando yo quiero hacer algún proyecto, más estos, ¿verdad?, que son tan grandes, y cualquier gestor de residuos,
que cumpla ciertas características, tiene que tener una viabilidad ambiental. Cuando ustedes vean impacto ambiental, van a conocer un poquitito más de qué es lo que implica. Pero básicamente es que yo tengo que analizar el impacto ambiental de esta actividad para ver qué medidas tengo que tomar para que el impacto ambiental sea el menor posible. No es que se va a prohibir, sino que hago yo, o sea, mido cuál va a ser el impacto y cómo voy a hacer para reducir ese impacto al ambiente. Entonces empezaron a entrar muchos expedientes, bueno, no muchos, pero empezaron a entrar expedientes a Setena que pedían una viabilidad ambiental para hacer transformaciones térmicas de residuos sólidos. Entonces en el 2014, como empezaron a entrar, y es como, ok, no tenemos ni idea de si podemos o no podemos hacer esto y si damos la viabilidad o no damos la viabilidad, ¿qué hacemos? Entonces, en su momento, este era el gobierno de Luis Guillermo Solís. Ellos dijeron, suave toque, aquí nadie va a dar permiso de nada. Entonces, crearon un decreto que se llama Moratoria Nacional de las Actividades de Transformación Térmica de Residuos Sólidos Ordinarios. Entonces, fue como, básicamente, lo que tiene es un artículo intransitorio, que lo que dice es, textualmente, que hay una moratoria, o sea, un stand-by de las actividades de transformación térmica de residuos sólidos ordinarios hasta tanto que no exista por parte de las autoridades de Ambiente y Salud, llámese Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, certeza técnica y científica de que dicha actividad no causará impactos a la salud y al ambiente y que garantice que esta práctica no va en contra de los principios de la Ley 8839. Entonces, básicamente dijeron, no lo hagan, o sea, frenen todo, dejen esos expedientes ahí hasta tanto que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente no digan como, ok, ahora ya tenemos las competencias o la certeza técnica y científica de cómo saber que una actividad una actividad de transformación térmica se puede o no se puede hacer. Y luego viene un transitorio que lo que dice es que básicamente que todo lo que está, todos aquellos trámites, ¿verdad? Que están ahí en Setena, que se encuentren pendientes en Setena o en el Ministerio de Salud, porque ellos tienen que tener viabilidad ambiental y un permiso de gestor, se quedan suspendidos, ¿verdad? Que nadie puede ejecutar ninguno de esos tipos de tratamientos en el país hasta que no se cumpla lo de esta certeza técnica y científica. Pero entonces, vean que esto es 2014. Llega el 2015 y lo que se crea es un reglamento de coincineración, perdón, un reglamento que lo que dice es reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones. De emisiones se ve desde un punto de vista de agua, residuos y aire, ¿verdad? De instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios. Importantes estas dos palabras, coincineración y ordinarios. Y ya vamos a ver lo que implica. Entonces se creó un reglamento que lo que dice es básicamente las condiciones de operación y control que tienen que tener estas instalaciones. Como les digo, desde un punto de vista de aguas residuales, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ya se estaba cumpliendo acá ciertos criterios técnicos, ya se tienen los criterios técnicos y científicos para determinar si una actividad, cómo se tiene que hacer esta actividad para que no cause impactos a la salud y al ambiente. Entonces se creó este reglamento, ustedes no lo expusieron este año como parte de la lista de reglamentos, es bien denso, entonces por eso mejor lo eliminé y mejor me tenía que explicarlo un poquitito más acá. El grupo del año pasado sí lo hizo y de hecho hicieron un video y ahí queda dentro de la lista de videos. Por acá está como recomendado, pero igual sería bueno que ustedes lo pudieran ver. Es un video que hicieron unos compañeros del año pasado, de este mismo curso, y entonces ellos explicaban ahí un poquitito de lo que trae el reglamento, porque como les digo es muy denso, todavía más denso que el de coprocesamiento, habla un montón de emisiones, cómo deben ser las tecnologías y otro montón de cosas. Acá yo les voy a explicar como lo más importante o lo más general que deberíamos saber de dicho reglamento. Y en este reglamento, como les decía, es súper importante que habla de coincineración y de residuos ordinarios. No estamos hablando ni de especiales, no estamos hablando de peligrosos, solamente ordinarios y solamente coincineración. Entonces, lo que el reglamento dice es que el proceso de coincineración, vean que no estamos hablando de incineración, sino coincineración,
Y si hacemos match con coprocesamiento, entonces ahí hay una relación, hay un co, que ya vamos a ver qué es. Entonces, el proceso de coincineración es un medio de tratamiento y valorización. Ojo esto, no solamente estoy dando un tratamiento, sino que también además estoy valorizando el residuo dentro de la jerarquización de la gestión integral de residuos. Debe ser la última opción una vez cumplida dicha jerarquización. Evitar, reducir, reutilizar, valorizar y ahora bien, tengo los tratamientos térmicos, bueno, o la coincineración la tengo acá. Y ya por último, sí es la disposición final, ¿verdad? Pero entonces tengo que tener presente que lo primero es la valorización por reciclaje, coprocesamiento y ahora sí puedo pensar en tratamientos térmicos. Los residuos para reciclaje o reutilización no deben ser sometidos al proceso de tratamiento térmico por coincineración. Lo mismo que el coprocesamiento, a coprocesamiento no se puede ir nada que se pueda reutilizar ni nada que se pueda reciclar. Tiene que ser la prioridad, estos otros dos, según la pirámide de jerarquización, y ya después tengo lo que es la coincineración. Por ahí les dejo una lectura recomendada. Es como toda no sé si han escuchado esta revista de la Universidad Nacional que se llama Ambientico. Y esta revista lo que hizo es que sacó una edición, es un poquitito vieja, es del 2017, pero entonces presenta varios puntos de vista de diferentes profesionales sobre el tema de coincineración en Costa Rica. Es larga esto, o sea, eso es como para que lo tengan ahí en la vida si en algún momento quieren leerlo. No, las recomendadas no son como que las voy a evaluar en el examen ni nada así, pero sí es como para que tengan información ahí si quieren leer más. Y en uno de los puntos de esta edición, lo que presenta son proyectos de incineradoras, ojo que dice incineradoras en Costa Rica. Y vean que vienen a través aquí de los años. Aquí nada más es como para que tengan una idea de que en realidad esto se ha peloteado y se ha peloteado mucho y se ha peloteado mucho desde hace varios años. 2002 en Barranca, y aquí se menciona un poquitito de qué es lo que ha pasado con respecto a esos proyectos. Resalto tal vez como los más importantes. Dice que 2013-2016 se estaba trabajando uno en Zona Franca El Coyol, en Alajuela, ¿verdad? Que es una zona franca donde hay un montón de industrias que generan demasiados residuos, es bastante estratégico su ubicación. Dice que es uno de los que más avanzó, pero no llegó a tener la viabilidad y bueno, han habido un montón de vecinos que no quieren que se haga. Luego en Atenas, este me pareció muy interesante, el de uno en San Carlos, que Copelesca quería instalar una gasificadora, ya vamos a ver qué es gasificación, y desistieron de la idea porque se requería al menos una producción mínima de 150 toneladas por día, bueno, aquí dice basura, de residuos, mientras que al vertedero, que en su momento había, solo llegaban 80 toneladas, entonces no tenían ni la cantidad de residuos que ellos necesitaban para poner a funcionar la tecnología. Han habido otro, León Cortés, han habido varios. Ahora, y creo que era con Rebe justamente que hablábamos de un proyecto que se quiere hacer, y ese proyecto se ha peloteado y se ha cambiado un montón de veces con las municipalidades de Cartago. Varias munis de Cartago lo que quieren hacer es un proyecto donde todas las municipalidades de acá, llámese Tres Ríos, Cartago, Tejar, Paraíso, tengan como una planta de transformación térmica de residuos que también incluya compostaje, que también incluya reciclaje. Es un proyecto que se ha peloteado durante muchísimos años. Primero estaba ya casi listo, como que unas munis no habían dado el visto bueno, se canceló, luego ha habido como un poco de problemas entre municipalidades y que unas dicen que sí, otras que no. Se vuelve a reformular el proyecto, entonces por ahí anda peloteándose y es uno de los que más ha tenido como auge, porque vean que ahora sí se puede hacer, siempre y cuando cumpla con lo que dice este reglamento que les he estado mencionando, ¿verdad? Justamente, y esto fue, yo estaba dando casi que esta clase el año pasado y salió la noticia de que en Guanacaste, la municipalidad de Carrillo, ya tenía o ya tiene su viabilidad ambiental su viabilidad ambiental para una planta gasificadora de residuos ordinarios. Ahí en las lecturas les dejo dos notas, vamos a ver. De hecho,
Es como una nota, una inclusive de Amelia Rueda, donde lo que se menciona es que este proyecto ya tiene una viabilidad ambiental con visto bueno. Este de Cartago que les mencionaba todavía no está como el proyecto y no se ha tramitado viabilidad, o al menos no la tienen todavía. Puede ser que ya la estén tramitando, pero todavía no se tiene la viabilidad. Pero este proyecto de Guanacaste, en Carrillo, sí tiene una planta gasificadora de residuos, o sea, ya tiene la viabilidad ambiental. En Guanacaste está el relleno sanitario de Santa Cruz, que es el único relleno sanitario que hay, y para todo Guanacaste. El relleno, ¿verdad? Botaderos pueden haber otros, pero relleno sanitario está el de Santa Cruz. Y ahora viene este proyecto de la planta gasificadora, que la idea es que sea para Carrillo, Liberia, Bagaces y Nicoya. Esto se está trabajando, es como todo un tema ahí vacilón, vacilón entre comillas, en una o cerca de una planta de paneles solares que se está trabajando, ¿verdad? Con una empresa aquí, china. Entonces es como un proyecto que trae las dos cosas, es de la mano de Copo de Guanacaste, porque a partir ya vamos a ver que estos procesos se puede generar energía, y se puede energía de varias formas, y una de ellas es energía eléctrica. Entonces, para que sepan que esos proyectos ya se vienen o ya están ahí como bien cerca de que se empiecen a implementar en nuestro país, porque vean que ya hay una viabilidad ambiental, y en el momento en que usted tiene una viabilidad ambiental, que es uno de los pasos más difíciles, entonces ya se pueden empezar a implementar estos proyectos. Lo vamos a ver más adelante y nada más se los voy a mencionar para discutirlo más adelante. Digamos, si ustedes ven ahorita lo que yo les decía, en Santa Cruz es el único relleno sanitario que hay. Si nosotros pensamos o conocemos un poquitito la zona de allá, la parte de valorización de residuos, la parte de gestión de residuos orgánicos está en pañales. Entonces la pregunta es si en realidad en esta zona de acá se tiene la madurez y la cultura para implementar un tipo de estas plantas donde no se vayan ni residuos orgánicos y donde no se vayan residuos reciclables. Los dejo ahí y ahí más adelante vamos a ver ciertas condiciones que deberíamos en Costa Rica pensar antes de instalar este tipo de proyectos. Si van teniendo dudas o comentarios o quejas o indignaciones, entonces nada más me interrumpen, ¿verdad? En el caso de la incineración, ¿verdad? Que es lo que más conocemos, a veces muchas veces la gente dice, como me he encontrado gente que dice, es que en Holcim me están incinerando residuos, y yo no, siento que eso no es incineración, eso es coprocesamiento. Entonces, para que tengamos claros los términos, que es bastante importante, y estos son los términos que trae el reglamento, que dicho sea paso, son bien complejos, entonces yo he tratado de entenderlo yo según lo que dice el reglamento. Este reglamento que les estoy mencionando, que es el que regula cómo va a ser este tipo de tratamientos en nuestro país. Entonces, lo que el reglamento dice es que incinerar o la incineración es el proceso de descomponer, ¿verdad?, los residuos sólidos mediante tratamientos térmicos. La incineración puede tener o no recuperación de energía. Entonces puede ser gasificación, puede ser pirólisis, puede ser plasma, puede ser que ahorita vamos a ver lo que es ya la incineración por combustión. Entonces simplemente es descomponer estos residuos mediante tratamientos térmicos, no importa cuál, sino de forma general. Y puedo o no tener recuperación de energía. Ahora bien, la coincineración es ese mismo tratamiento térmico, pero con recuperación de energía. Eso es lo que hace el que hay ahí, co-incineración. Lo que pasa es que tengo una recuperación de energía, y no importa si es incineración por oxidación, que ahorita lo vamos a ver, no importa si es pirólisis, si es gasificación o si son otros tratamientos térmicos, incluyendo el plasma. Entonces, la coincineración, ese lo que hace es que me obliga a mí a tener una recuperación de energía. Si ustedes ven, perdón, me voy para atrás un toque. El reglamento es para instalaciones de coincineración. Entonces, en nuestro país no se permiten este tipo de tratamientos donde no haya una recuperación de energía. Es lo que se conoce como popularmente como waste to energy.
que yo tengo residuos y los voy a utilizar para generar energía. Entonces, podríamos decir que la coincineración es waste to energy, ¿verdad? De residuos genero energía. No importa si es pirólisis, si es gasificación, si es incineración por oxidación, si es plasma. Esto que tiene aquí al final es porque por el reglamento lo menciona, para mí no tiene ni pie ni cabeza qué quieren decir, pero lo menciono ahí como porque así está textualmente. Y dice, en la medida en que las sustancias resultantes del tratamiento se incineren posteriormente. Y yo creo que más bien aquí quisieron decir como se traten posteriormente, porque pensemos en aguas residuales, en emisiones de gases, en emisiones atmosféricas, o pensemos en cenizas. Entonces creo y digo yo que aquí se equivocaron y es que básicamente que las sustancias que salen del tratamiento térmico se traten, debería ser posteriormente. Aquí dice se incineren, pero yo digo, debería ser mejor que se traten posteriormente, ¿verdad? Una emisión atmosférica, un agua residual. Pero bueno, así está por eso lo puse entre asteriscos, porque no sé qué quiso decir el reglamento, pero nos quedamos con la parte de arriba que es la que más nos importa, que entonces en incineración tenemos que son los tratamientos térmicos y en coincineración son esos mismos tratamientos térmicos siempre y cuando yo tenga una recuperación. Aquí dice calor, para mí no necesariamente es calor, pero dice con calor producido por la combustión, ¿verdad? Pero es básicamente que recupero ese calor para generar algo, o los subproductos debería ser todavía inclusive más abierto, porque vamos a ver que algunos, su fin principal no es recuperar calor, sino es producir otro tipo de cosas que ya vamos a ver. Pero entonces, coincineración es esa recuperación, ese darle valor al residuo. No es simplemente quemarlo por quemarlo, sino que tenga esta recuperación, darle valor al residuo. Ahora bien, este mismo reglamento me define qué es una instalación de incineración y qué es una instalación para la coincineración. Se los dejo ahí, pero se los voy a traducir. Básicamente, una instalación de incineración es todo. Básicamente dice cualquier unidad técnica, ¿verdad? O la infraestructura o el equipo donde se da recuperación de calor, ya sea por pirólisis, gasificación, plasma, ¿verdad? Incluye todas las líneas de coincineración, si es que las tiene, las instalaciones de recepción, de almacenamiento, pretratamiento in situ, sistemas de alimentación, de residuos, alimentación de combustible, alimentación de aire, si hay calderas, tratamiento de gases, aquí también tratamiento de aguas residuales, entonces es toda la instalación completa. Mientras que la instalación de coincineración es esa parte donde la finalidad es generar energía. Y se los enseñé. Entonces, puedo hablar de que la incineración es todo y la instalación de incineración es toda la instalación y la coincineración es esa partecita cuya finalidad es la generación de energía. Recordemos entonces, y aquí se los menciono mejor, si no recupero, se llama solo incineración, ¿verdad? Es un proceso de incineración. Si sí recupero, ese calor, esa energía, es coincineración, ¿verdad? Es como ponerle esa parte extra donde sí hago esa recuperación. Empecemos igual en el coprocesamiento. Si la planta de cemento funciona solo sin ningún tipo de residuo, sería el procesamiento o el proceso, ¿verdad?, de generar el cemento. Pero cuando yo estoy incluyendo los residuos ahí, es un coprocesamiento. Es lo mismo acá. Si yo lo que hago es quemar el residuo para hacerlo menos voluminoso y ya, es una incineración. Pero si entonces yo quiero recuperarle un valor a ese residuo, un waste to energy, es una coincineración, entonces es como ese adicional, esa parte adicional que lo que me permite a mí es la recuperación o no de ese calor, de esa energía. Claro, esto es súper importante, espero estarme explicando bien. Profe, Sí. entonces el coprocesamiento entra en esa clasificación de coincineración. No.
El coprocesamiento, de hecho, el reglamento de coincineración de una vez excluye dentro de su alcance al coprocesamiento. Dice el coprocesamiento no va acá. Es para pirólisis, gasificación, incineración por combustión, plasma o cualquier otro, pero no coprocesamiento. El coprocesamiento lo sacan completamente aparte porque estos que les estoy mencionando es para el residuo. Digamos, si no hubieran residuos, esos procesos no existen. En el caso del coprocesamiento en industria de cemento, si hay o no hay residuos, se sigue haciendo cemento. La diferencia es que solo utilizo coque, petróleo y búnker y no meto residuos, ¿verdad? Pero estos procesos de coincineración existen porque se tienen que tratar los residuos. Si no hay residuos, no hay proceso. Ah, ya entiendo, gracias. Con gusto. Y escuché una voz de una chica también que iba a hablar. No, profe, estaba respondiendo que sí había entendido. Ok, gracias, Fernanda. Entonces, esto necesito ver ahí como que quede claro. Yo sé que puede ser un poco complejo. De hecho, el reglamento es súper complejo y para mí está mal redactado, súper mal redactado. Pero bueno. Bueno, Profe, y el... Sí. perdón por interrumpirla. Tenía la pregunta nada más, digamos, en los procesos de incineración o coincineración, como esos que usted mencionó, tipo pirólisis o, bueno, los demás que usted mencionó, ¿son exclusivamente de uno o del otro? O puede ser como que en algunos casos sea incineración y en otros casos sea como con recuperación de energía. Pueden existir ambos. Habrá lugares donde simplemente yo tengo un tratamiento, lo más común es que sea una incineración por combustión, que ya casi vamos a definir cuál es ese tratamiento, que simplemente es quemo el residuo y ya, ¿verdad? Lo quemo para desaparecerlo, o bueno, sí, desaparecerlo, entre comillas, y no recupero energía. Actualmente eso no es tan común porque ha ido evolucionando al tema de, ok, y pucha, puedo aprovechar esto para algo más, ¿verdad? Entonces, actualmente lo que más existe es el waste to energy o coincineración, pero podrían existir plantas donde simplemente quemo y ya, digamos, quemo y no recupero nada, simplemente existo para quemar el residuo y que no vaya un relleno sanitario y que al final lo que tenga sean cenizas, emisiones atmosféricas. Entonces, podrían existir plantas donde se haga solamente la incineración sin ese co, ¿verdad? Como existen plantas de cemento donde no utilizan residuos. Entonces, pueden haber de las dos, pero a donde se está migrando ahora es que sea este waste to energy, o sea, coincineración, para aprovechar, ¿verdad? La generación. Ok, gracias. Con gusto. Esto lo dice el mismo reglamento, entonces es bastante importante que se prohíbe la utilización de sistemas de tratamiento térmico de residuos sólidos ordinarios que no sean para generación eléctrica, recuperación energética o de materiales. Entonces, en Costa Rica no puede haber un tratamiento térmico donde yo no tenga o no recupere algún valor, ya sea en la parte de energética desde cualquier punto de vista, si estoy generando electricidad, si estoy generando calor o si estoy generando materiales, porque vamos a ver que hay subproductos que no necesariamente es calor y electricidad, sino que tengo otros productos líquidos y otros productos sólidos que me pueden servir a mí. Entonces, en Costa Rica tiene que haber única y exclusivamente coincineración, ¿verdad? Tengo que sacarle un valor a ese residuo, no puedo tener una planta ahí que simplemente queme y ya. Eso está prohibido en nuestro país. Bueno, y ya esto se los expliqué, ¿verdad? Entonces, que técnicamente son lo mismo, ¿verdad? Que es un tratamiento térmico, llámese gasificación, pirólisis, plasma, oxidación o cualquier otro tratamiento térmico, excluyendo el coprocesamiento. La diferencia es si recupero o no ese valor. Ellos lo mencionan como energía o calor. A mí me parece que se limita porque no solamente energía o calor, sino como les acabo de mencionar, también hay otros subproductos. Y bueno, ya se los mencioné, si no recupero nada, es solo una incineración. Si sí recupero energía, calor o subproductos, estamos hablando de una coincineración, un waste to energy. Entonces, en la coincineración es el mismo proceso, pero con esa parte extra que me permite a mí recuperar el valor
del residuo o darle algún valor al residuo. Ahora bien, ¿puedo coincinerar cualquier tipo de residuo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué restricciones creen que puede haber? O si no hay ninguna restricción, ¿qué piensan que quedó en ese reglamento? ¿Qué creen? ¿Los escucho? ¿Las escucho? Profe, pero ¿se refiere según el reglamento o según lo que nosotras pensamos? Nosotras. De acuerdo a ¿usted qué piensa, digamos? ¿Qué piensa que pudo haber quedado en ese reglamento de que se puede y no se puede? ¿O qué piensa usted que dice ahí? Es que, bueno, ya sabemos que el reciclaje no, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas se pueden restringir? ¿O piensa usted que se deberían o que se restringieron en ese reglamento? Me imagino que no se tomó en cuenta, por ejemplo, que se pueda coincinerar residuos peligrosos, residuos de manejo especial. Pensaría que si el reglamento más que todo se apega a la ley 8839, entonces permitiría coincinerar residuos ordinarios, pero no valorizables, y pensaría que los residuos orgánicos sí estarían adentro en algunos casos. Ok, muchas gracias, Rebe. Y la respuesta, ustedes tal vez se acuerdan del grupo que, aquí se me cortó, pero del grupo que expuso el reglamento de coprocesamiento. Lo que Rebe dijo va muy bien, excepto los orgánicos, porque los orgánicos no es que se prohíba, sino que afectan el proceso, ¿verdad? Porque yo al final, si es un tratamiento térmico y estoy quemando ahí residuos orgánicos, eso me baja la temperatura y más bien no es como que se prohíba, pero primero los puedo valorizar y segundo, no me sirve para el proceso productivo. En efecto, no deberían, bueno, ya casi les menciono lo extraño de los residuos peligrosos, y lo que sí puedo meter justamente son los residuos ordinarios no valorizables. Pero también hay otras restricciones que cuando se mencionó el reglamento de coprocesamiento en hornos cementeros, que uno de los grupos de compañeros expusieron, ellos hacían una lista de lo que no se puede meter a coprocesamiento y son muy similares a los que no se pueden incluir en la coincineración. ¿Cuáles son? Radiactivos o nucleares, o sea, son cosas como un poco obvias. Eléctricos y electrónicos, porque de esos tienen como... El tema de los eléctricos y electrónicos es muy chiva y este curso no da para abundar tanto. Pero los eléctricos y electrónicos, pensemos en las carcasas plásticas, no solamente en la parte de minerales y metales que tienen, que de por sí por eso es que no se pueden meter a tratamientos de coincineración, tampoco de coprocesamiento, pero también los plásticos que tienen, las compus, los celulares y todo, tienen ciertos compuestos que son peligrosos, entonces no todos se pueden ir a tratamientos térmicos. Otro, baterías y acumuladores que contengan metales pesados, nada corrosivo, nada explosivo, nada que tenga cianuro, nada que tenga amianto. Recuerden que el amianto es el asbesto. Armas químicas, biológicas, residuos que contengan metales pesados, algo que sea de composición desconocida, obviamente. Compuestos orgánicos persistentes. Recordemos que en el coprocesamiento sí se puede, pero que lleva todo un estudio técnico y un montón de pruebas para yo poder coprocesar ciertos compuestos orgánicos persistentes. El PVC, recordemos que el PVC no se puede coprocesar porque es policloruro de vinilo o polivinilcloruro, de las dos formas se puede mencionar. Y que tiene cloro. Los compuestos, los residuos clorados no se pueden someter a tratamientos térmicos por el tema de dioxinas, de furanos y también porque los hornos, eso lo vamos a ver cuando la próxima semana tengamos la charla de YoCycle. Eso es porque en los hornos también se forman como
unas costras a partir del cloro. Entonces es como, pensemos como cuando se le saturan a uno las venas, ¿verdad? De grasa. Básicamente al meter compuestos clorados en un horno, eso es lo que pasa, por eso es que tampoco se puede ir el PVC y por un tema de generación de dioxinas y furanos. Y también dice que se prohíben los residuos peligrosos provenientes de los servicios de atención a la salud humana, así como establecimientos de enseñanza y laboratorios. Estos son los que están prohibidos en las estaciones de coincineración, que es básicamente muy parecido a lo que se menciona en el coprocesamiento en hornos cementeros. Como Rebe también mencionaba, bueno, residuos especiales, ya la chatarra no pertenece a residuos especiales, pero dice que en estas instalaciones tiene que haber una recuperación previa, ¿verdad? Antes de mandarlo a este tratamiento térmico de residuos valorizables y de chatarra metálica, que no deben ser sometidos al proceso de tratamiento térmico. Entonces, los obliga a tener una separación previa antes de meterlos ahí en el tratamiento térmico, donde yo empiece a sacar, o sea, si la gente, por así decirlo, separó mal, lo cual es muy probable que pase, sobre todo al inicio, entonces que pueda sacar residuos valorizables y también que pueda sacar la chatarra metálica o los residuos metálicos, que al final de cuentas vamos a ver que las temperaturas a las que trabajan estos procesos térmicos son muy bajitas y no va a permitir que se funda un metal, porque sí, necesitaría temperaturas muchísimo más altas. Entonces también por el tema de que el proceso funcione bien, es que se debe hacer esta separación previa. Y estas dos cosas a mí me genera un colocho mental porque siento que están súper mal redactadas, pero así es como quedan redactadas en este reglamento. Y dice que los residuos peligrosos, productos de la clasificación, que dicho sea paso, aquí no habla de clasificar residuos peligrosos, pero bueno, producto de la clasificación y separación previa, ¿verdad? Deben ser rechazados y devueltos al generador. Y ahí hace referencia a la ley 8839. Y digo, pucha, ¿y cómo va a saber si a usted le mandaron un poco de residuos peligrosos y el camión, pensemos en el proyecto este de Cartago o el de Guanacaste, y el camión cargó todo, ¿verdad? Y va al centro, a la planta de tratamiento térmico, y cómo supo usted dónde usted recogió los residuos peligrosos para que se los devuelvan. Está un poco raro, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece un poco loco. Si se puede identificar, sí, pero ¿cómo se los van a devolver? Pero así quedó escrito. Y todavía más loco me parece lo que dice al final del reglamento. Recordemos que los reglamentos tienen transitorios y ese transitorio dice que para los establecimientos e instalaciones que incineren residuos peligrosos, y uno dice suave en toque, como que incineren residuos peligrosos, si apenas estamos hablando de residuos ordinarios. Para los establecimientos e instalaciones que incineren residuos peligrosos, se aplican los límites de emisión establecidos en el presente reglamento, hasta tanto el Estado establezca la normativa específica para la incineración de residuos peligrosos. Y yo digo, suave, entonces sí puedo tener una planta que me incinere residuos peligrosos. Ojo que esto está textual, ni tan siquiera dice coincineren, sino dice incineren residuos peligrosos y me dice que me aplica los mismos límites de emisión, llámese aguas residuales, llámese residuos sólidos, llámese emisiones atmosféricas de este reglamento, hasta que no haya algo específico para incineración, que debería ser coincineración, de residuos peligrosos. Entonces a mí me deja así como un signo de pregunta demasiado grande, porque este transitorio me da a entender a mí que sí se puede hacer incineración de residuos peligrosos, solo que entonces todo les aplica esta normativa, los límites de emisión, hasta que haya algún reglamento para la incineración o coincineración de residuos peligrosos. Pero eso nada más se los estoy mencionando para que vean la locura de cómo quedó redactado este reglamento, aunque es un reglamento que ya vimos que es coincineración de residuos ordinarios. Entonces a mí me indigna que estas cosas se hayan hecho así, pero es lo que está redactado en nuestro país y eso da que hayan demasiados portillos para que se hagan este tipo de cosas. Habiendo terminado esa queja, sí. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Ok, continuamos entonces.
Entonces esa parte fue como el panorama de qué se puede y qué no se puede hacer en nuestro país. Si ustedes me preguntan a mí, ¿se pueden incinerar o coincinerar residuos peligrosos? Yo diría que no, pero hay un portillo ahí raro abierto. Pero el reglamento me habla únicamente de ordinarios, pero hay un transitorio extraño, ¿verdad? Y se puede coincinerar ciertos residuos que no sean valorizables, que no sean reutilizables, ¿verdad? Que no sean reciclables, excepto la lista que vimos, que se parecen mucho a las plantas de coincineración y que tampoco ahí pueden haber residuos de chatarra y estos que vimos de amianto, cianuro, etc. Residuos peligrosos diría que no, pero que hay un portillo abierto. Y ahora sí vamos a ver la ciencia detrás. Bueno, eso es una pincelada, ¿verdad? Les voy a explicar como el curso no da como para entrar en detalles, ya como el tratamiento paso a paso, entonces les voy a explicar las generalidades para que ustedes al menos tengan una idea de cuál es la diferencia principal entre uno u otro. Vamos a ver incineración por oxidación, que se conoce como combustión, la gasificación y la pirólisis, para que ustedes tengan una idea muy general de que si leen esta nota que les enseñé que Copa Guanacaste va a ser una gasificadora, tengan idea, ok, recuerdo que una gasificadora es diferente de la pirólisis por esto, esto y esto, y es diferente de combustión por esto, esto y esto. Entonces, lo que quiero que se quede de esta parte son las diferencias principales entre los tres tratamientos térmicos que están ahí. La incineración por oxidación o combustión, lo primero es que tenga un exceso de oxígeno, llámese oxígeno puro o llámese exceso de aire, ¿verdad? Que sabemos que obviamente el aire tiene oxígeno, entonces en algunos procesos puede haber inyección de aire, que es como oxígeno y otras cosas, o puede haber un exceso de oxígeno puro, ¿verdad? Que lo que estoy inyectando es oxígeno puro, que obviamente es más caro. Entonces, generalmente es un exceso de aire lo que hay ahí, para que haya una combustión completa. No sé si ustedes recuerdan cuando iban al lab de química 1, química 2, que estaba el quemador Bunsen, ¿verdad? Entonces, entre más abría uno la llave, la llama se volvía más azul, y si la llama estaba negra es porque era una combustión incompleta, porque no había una cantidad suficiente de oxígeno. Entonces, aquí lo que buscamos, haciendo la analogía con el quemador Bunsen, es esa llama azul, que haya un exceso de oxígeno para que haya una combustión completa, para que no se genere ese humo negro que nosotros veíamos en el quemador Bunsen si no abríamos suficiente la llave de oxígeno. Las temperaturas entre los tres procesos, la incineración por oxidación o combustión es la que tiene una temperatura más alta. Las temperaturas, la ideal es que sean mayor a 850 grados Celsius, pero lo ideal es que todavía sean muchísimo más altas, ¿verdad? Entre más altas, más puedo quemar. Paréntesis acá, en el coprocesamiento, y ya lo vamos a ver cuando nos den la charla de Holcim, las temperaturas van de 1800 a 2000 grados, son muchísimo más altas. Esas temperaturas son un promedio, los 850, más de 850, más de 1000, porque va a depender mucho de una planta y otra, y obviamente va a depender muchísimo de los residuos que estoy metiendo, lo que les decía ahorita. ¿Qué pasa con los residuos orgánicos? Si yo estoy metiendo ahí todos los residuos orgánicos, alcanzar estas temperaturas va a ser muchísimo más difícil. Entonces, en nuestro país, que generamos tantísimos residuos orgánicos y en lugares como Guanacaste, donde no es tan común el procesamiento de residuos orgánicos, podríamos tener problemas, ¿verdad? De cómo asegurar ese poder calórico alto de los residuos. Entonces, exceso de oxígeno, temperaturas mayores a 850 1000 grados Celsius, que de los tres procesos es el que tiene de los tres procesos que vamos a ver es el que tiene las temperaturas más altas. El objetivo principal es reducir el peso y volumen de los residuos. Cuando vayamos al relleno sanitario, ustedes van a ver todos los residuos ahí puestos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace la incineración por oxidación es reducir volumen. En realidad los tres lo hacen, pero su objetivo principal es el reducir volumen y peso. Pero obviamente también se puede aprovechar energía a partir de los gases calientes que se desprenden, que en ese caso sería la coincineración. Si aprovecho esa energía, tengo una coincineración.
Es una reacción exotérmica y de ahí es donde tengo la posibilidad yo, ¿verdad?, de generar energía. Ya vamos a ver que puedo utilizarlo para generar calor, para generar electricidad, si tengo un generador de por medio. No necesariamente necesito un combustible externo, ya que los mismos residuos pueden ser 100% el combustible. Entonces pensemos en una fogata que estoy haciendo y echo todo ahí, o sea, prendo fuego a los residuos y los residuos se siguen quemando y se siguen quemando y esta es su fuente única de combustibles. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy quemando un residuo con un montón de residuos orgánicos ahí metidos, por ejemplo, y no logro que se me quemen? Obviamente tengo que echarles ahí campín o cera o gasolina o lo que sea para que esto me siga prendiendo fuego. Entonces, la idea es que los mismos residuos, el 100% de los residuos sean el combustible, pero no necesariamente siempre es así. Puede ser que yo utilice un combustible externo para que la combustión se me dé, sobre todo cuando hay presencia de mucha humedad. Del 100% de los residuos que estoy inyectando, se estima que entre el 10 y el 25%, que es bastante, pasan a ser cenizas. Porque vean que las temperaturas no son tan altas. En coprocesamiento no tenemos cenizas porque las temperaturas son muchísimo más altas y al final las cenizas pasan a formar parte del cemento. Acá sí hay generación de cenizas, las cuales se deben tratar, porque aunque yo meta cosas ahí o restrinja las cosas que estoy metiendo al proceso, siempre pueden haber metales pesados, siempre pueden haber compuestos que no, o sea, esas cenizas no son completamente inertes. Esas cenizas se pueden inclusive coprocesar en hornos de cemento, se pueden utilizar como materiales de la construcción. Esto es lo que dice la teoría, nunca lo he visto porque no tenemos estas plantas en el país. Inclusive si se puede asegurar que no tienen fracciones de metales, se podría ir a un relleno sanitario. Entonces son como las tres principales usos: construcción, coprocesamiento en horno de cemento o inclusive que se pueden ir a disposición final a un relleno sanitario, pero ya no sería el 100% de los residuos, sino que sería de un 10 a un 25% de los residuos que están ingresando. Pero se tiene que asegurar que estas cenizas, ¿verdad?, no tienen metales y no tienen compuestos que después vayan a lixiviarme a un relleno sanitario. Si no se hace una correcta separación, puedan haber residuos de vidrio y de metal ahí que no se quemaron porque temperaturas de 850 a 1000 no son suficientes para fundir vidrio y para fundir metal. Entonces, dentro de esas cenizas también pueden haber este otro tipo de residuos. Y por eso es que se tiene que hacer, y que el reglamento en Costa Rica dice, tengo que tener una separación previa para que no hayan residuos de metal, residuos de vidrio, porque de por sí estos no deberían estar aquí porque los tengo que valorizar. Las emisiones principales, obviamente eso es como lo más basiquito, pero puedo tener otro montón de tipos de gases que se generan. Tenemos el agua, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono y el nitrógeno si es que estoy trabajando con aire, no con oxígeno puro, ¿verdad? En el exceso que les mencionaba anteriormente. Aquí algunos gases, eso nada más es como para que lo tengan ahí. Si yo tengo carbono, ¿verdad?, que es el residuo, no solo es carbono, pero eso es como lo principal, más el oxígeno, que no solo es oxígeno, puede ser que haya aire, ¿verdad?, que tiene nitrógeno, lo que se me genera el dióxido de carbono. Si tengo hidrógeno más el oxígeno que estoy inyectando, ¿verdad?, el exceso, tengo agua. Y esto es importante porque el dióxido de azufre hay que eliminarlo porque es un compuesto ácido. Entonces, por eso es que hay todo un tema de emisiones atmosféricas que yo tengo que eliminar perdón, tengo que eliminar este dióxido de azufre porque al mezclarse con agua, esto, el tema de lluvia ácida, es un gas que puede acidificar mucho, ¿verdad?, en el ambiente. Entonces, la importancia de limpiar estas emisiones del dióxido de azufre. Pero no me voy a meter ahí porque para eso ustedes están llevando emisiones atmosféricas, o la mayoría. Ese es el esquema principal, que es básicamente, y lo van a ver en los videos, en este video se ve,
En las plantas lo que tengo es los residuos ahí, que es esa mancha verde. Tengo como una garra que me los inyecta al incinerador, ¿verdad? Ahí es donde está la llama, donde se están quemando los residuos. Genero las cenizas. Y en esta otra parte de aquí, obviamente, pensemos en la llama del quemador Bunsen, ¿verdad? Y que ahí le estoy metiendo residuos, se me están generando vapores calientes. Y esta parte de aquí arriba es la parte del co-incineración. El proceso puede no tener esto de aquí, simplemente ser incineración y volarse esta parte de aquí arriba. Entonces lo que hago es que quemo, genero cenizas y luego genero emisiones gaseosas, que lo que hago es que las limpio, ¿verdad? Hay como unos filtros, remuevo partículas que puedan estar en esos gases. Hay una chimenea que ya va teóricamente con limpios, ¿verdad? Los gases que estoy emitiendo, cumpliendo ciertos parámetros. Y esta parte aquí puedo no tenerla y sería incineración. Y ya. Pero si yo acá, por ejemplo, tengo, aprovecho esos gases calientes que se me están generando, ¿verdad? Y acá tengo una caldera, que lo que la caldera tiene es agua, y que esa agua se me está calentando debido a los gases calientes que me están surgiendo del proceso. Y si a esa caldera le sumo este vapor de agua que se me está generando, que el agua líquida se calienta, genera vapor, me mueve una turbina, esta turbina me puede generar electricidad. Entonces, esta parte de acá es el CO, y aquí puede ser que yo no genere electricidad, que a mí lo que me sirva es simplemente tener generación de calor. Puede ser. Puede ser que a mí me sirva generar electricidad, entonces le pongo ese generador eléctrico. En el video lo van a poder ver bonito, se explica bastante bien esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Que tengo el vapor, los gases calientes que me calientan el agua, que me mueven una turbina que está conectada a un generador de electricidad y ¡tarán! Tengo electricidad. Que este entonces sería el waste to energy o la coincineración. Si no tengo esta parte, incineración. Y simplemente tengo residuos sólidos, las cenizas y las emisiones de gases ya limpias que han pasado por un filtro y una remoción de partículas y la parte ácida. Entonces, eso es básicamente la diferencia que aquí se ve bien. Este es el tratamiento térmico más común que hay en el mundo. Dice que a nivel mundial, esos son datos del Banco Mundial, se estima que a nivel mundial el 11% de los residuos generados son incinerados. Incineración por oxidación, ¿verdad? No gasificación, no pirólisis, sino por incineración, por oxidación, que es este proceso que acabamos de ver. Es el tratamiento más común de los tres, es el más común, los otros todavía están bien en pañales, pero este es el más común, y el 11% de todos los residuos que se generan en el mundo se estima que son incinerados. Este se trabaja a gran escala y con grandes cantidades de residuos. Lo que les decía, si yo no quiero tener ahí un combustible, ¿verdad? Estar echándole gasolina a la fogata para que me prenda fuego, ¿y qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener muchos residuos con un poder calorífico alto para que ellos solitos me funcionen como combustible. Entonces, esta demanda gran cantidad de residuos. Acá son los porcentajes, esos son los países con ingresos altos. 22% de los países, perdón, el 22% de los residuos que se generan en países con ingresos altos, llámese Europa, Estados Unidos, Canadá, se manejan por incineración, por oxidación. Los que tienen unos ingresos, medios altos, estamos hablando que el 10% de sus residuos se manejan por incineración, y los que tienen ingresos medios bajos y ingresos bajos, no es común que tengan este tipo de tecnologías, ¿verdad? Entonces, vean que son países que ya tienen, que se consideran como países ya más desarrollados, con ingresos altos y medios altos, son los que trabajan este tipo de plantas. ¿Por qué? Estos son datos, está en una de las lecturas recomendadas, datos que lo que hablan o lo que dicen es el costo de instalar una planta. Esta primera columna es el capital, ¿verdad? Al momento de instalar una de estas plantas.
en Europa, en Estados Unidos y en China. Si yo quiero instalar una de estas plantas por cada tonelada que yo quiera tratar, dice que el costo por tonelada de instalación es de $600 a $1,000 en Europa, de $600 a $830 en Estados Unidos, y en China va de $190 a $400 por tonelada. Entonces yo quiero decir, si quiero trabajar cierta cantidad de toneladas anuales, el costo por esa tonelada anual es de instalarlo, ¿verdad? Tener la infraestructura ahí, es esto, es este. Ahora bien, ya tengo la máquina instalada y todo, el costo de operación por tonelada, o sea, cada tonelada que yo esté metiendo ahí, es de $25 a $30 en Estados Unidos, en Europa, de $44 a $55 en Estados Unidos, y en China va de $12 a $22. Vamos a ver aquí. ¿Saben cuánto está el precio de residuo en el relleno sanitario? ¿Alguien tiene una idea de la tonelada cuánto puede costar? Allí pueden batear. No sé, como 100.000 colones, profe. Estoy bateando. No, no tan caro. Vean, si lo La hacemos con mitad, la mitad. si lo hacemos esta es la de Estados Unidos, ¿verdad? Si lo hacemos de 55 por $650, que está es 650 colones, aunque es más que está el dólar, dice que por tonelada está costando unos 35.750 colones. En un relleno sanitario, lo coticé un día de esto justamente, pero era para residuos de escombros de construcción. Me estaban cobrando como 30.000 pesos. Por escombros de construcción, si son residuos municipales son más baratos, uno paga menos, no sé, podemos estar hablando de 20.000 colones. Cuando vayamos al relleno podemos hacer la pregunta. Entonces, vean que es, podemos hablar de casi, si estamos hablando solo de residuos ordinarios, de unos más de 15.000 colones, más caro, esto en Estados Unidos, ¿verdad? Que puede ser que el costo sea muchísimo mayor, por cada tonelada que estoy metiendo ahí, o sea, el costo de operación de esa tonelada. Entonces ¿por qué es que no es tan viable en países de ingresos bajos? Porque la inversión inicial es alta, ¿verdad? Esta es la parte del capital que yo necesito, es una inversión bien alta. Los poderes calóricos son menores, por esto que hablábamos de que hay demasiado residuo orgánico o es muy común que haya más residuo orgánico, entonces no es como esa carnita tanto de residuos con potenciales poderes calóricos más altos. Luego los costos de operación y mantenimiento ya vemos que son altos. Las tasas cobradas, ahorita yo estaba haciendo la comparación, esto es el de operación y mantenimiento, lo que le cuesta a la empresa, pero lo que le cobran a uno es mayor, ¿verdad? Si a mí el relleno sanitario me está cobrando 20.000 pesos, a ellos les puede costar, no sé, digamos que 10.000 y le meten de ganancia 1.000 colones. 10.000 colones. Pero si aquí solamente el costo de operación y mantenimiento, o sea, el costo operacional eran esos 37.000, no sé qué, 35.750, eso es lo que les cuesta a ellos. Ahora, ¿cuánto le cobran a la persona que quiere llevar sus residuos ahí? Digamos que le meten 10.000 más, haciendo la misma analogía, entonces estaría pagando casi que 50.000 colones. Versus un relleno que me está cobrando 20.000. Paréntesis, para coprocesamiento anda por ahí. Si yo quiero mandar a coprocesamiento, puede variar obviamente entre los proveedores, pero a nosotros al TEC, de hecho ahorita nos están cobrando como 50.000 colones por tonelada para ir a coprocesamiento. Todos esos residuos quienes han ido al centro de acopio, la tonelada de residuos coprocesables nos puede costar unos 50.000 colones sin transporte, solamente la gestión de coprocesamiento. Si los mandáramos a relleno sanitario, nos puede costar unos 25.000 colones la tonelada. Entonces se duplica. Cierro paréntesis. Otra cosa, ¿verdad?, de por qué no es tan viable en países de ingresos bajos, es porque, y no es por menospreciarnos, pero en realidad no se han instalado, o sea, no es que no tengamos no es que no tengamos la mano de obra y el personal, pero
no está la experiencia, ¿verdad? No tenemos la experiencia, el alto conocimiento y las habilidades técnicas para implementar este tipo de tecnologías, que como le digo, no debe ser una limitante porque al final de cuentas tenemos personal calificado que puede aprender a hacerlo, pero por el momento no se tiene. Entonces, y estoy hablando por Costa Rica, pero pensemos tal vez en otros países donde los niveles educativos no son tan altos como en nuestro país. Requieren regulaciones ambientales estrictas para que el impacto ambiental sea menor y eso no necesariamente en todos los países se tiene porque lo que sale por estas chimeneas y lo que sale acá de esta parte de sólidos, hay que controlarlo muy bien, ¿verdad? Regulaciones ambientales estrictas. ¿Alguna duda de la incineración, sino para pasar a gasificación? Ok. En gasificación es el segundo más común y es el que está como más en auge ahorita, porque ya van a ver que no solamente genero los vapores que me pueden generar, aprovechar calor, aprovechar electricidad, sino también puedo generar otros subproductos. Acá la primera diferencia, entre un 20, de 20 a 30% de oxígeno, o sea, es una combustión incompleta o parcial. No tengo exceso de oxígeno buscando una combustión completa, como lo veíamos al inicio, sino que hay una carencia de oxígeno, estoy trabajando en atmósfera o en presencia de oxígeno entre un 20 y un 30%. Aquí no solamente estoy hablando de combustión, sino que también estoy hablando estoy quemando el residuo, pero también estoy descomponiéndolo, porque mi función o lo que yo quiero no necesariamente es solamente generar gases, sino también hay un subproducto sólido. La segunda diferencia es que trabaja con temperaturas, puede empezar, o sea, las temperaturas mayores a 750. Es menos caliente que en la incineración que busca temperaturas más altas. Pero obviamente esto va a depender del poder calórico del residuo. Su objetivo principal es generar el sin gas. Entonces pensemos otra vez en la llama negra. Si yo tenía el quemador Bunsen ahí con exceso de oxígeno, no había como esa generación de gas, sino que era la llama nada más. Si ahora yo le quito la cantidad de oxígeno, bajo la temperatura, lo que estoy promoviendo es que haya más generación de gas. Y eso es lo que busca la gasificación, que como su nombre lo dice, gasificación, ¿verdad? Quiero generar más gases. Y ese gas lo puedo utilizar para la generación de energía, igual que en la combustión. Lo que pasa es que yo aquí estoy buscando que haya más gas para que me pueda generar más energía, pueda generar más electricidad, ¿verdad? Porque tengo mayor generación de gas. Ese quemador Bunsen ahí negro con una cantidad de gas mayor versus el otro que lo que hago es hacer la combustión completa, que sea la llama como tal. Entonces, bueno, ahí es que busca generar la mayor cantidad de gas posible para que entonces se pueda hacer, perdón por devolverme, esta parte de aquí yo pueda tener muchísimo más gas, que me caliente muchísimo más agua, que me pueda mover las turbinas muchísimo más para poder generar muchísima más electricidad. Ese es el objetivo de la gasificación, más gas para generar más energía. También puedo generar un subproducto que ya no es la ceniza como tal, sino es como un tipo de carbón que se puede utilizar igual como, y pensemos en la analogía de utilizar un carbón, ¿verdad? Como un tipo de combustible. Los sistemas son a menor escala, no necesita tantísimo residuo como el proceso de incineración por oxidación. Entonces son procesos a menor escala. Por eso es que también, ahora que veían el de Copeguanacaste, hablaba de gasificación y muy probablemente ese es uno de los motivos. Primero porque este es como más sofisticado en el tema o más avanzado en el tema de generar energía, ¿verdad? Que está más controlado para que se genere más gas, para generar más energía. Y segundo, porque en Costa Rica no somos tan grandísimos como para generar tantísimo residuo, entonces son sistemas a menor escala. Ese es como el término medio, porque la pirólisis es todavía con sistemas más pequeños. Van a encontrar ahí 2 videos obligatorios y uno recomendado.
Hay uno de estos, creo que es el 3, si mal no recuerdo, que en la hojita de Word vienen como, véanlo del minuto tal al minuto tal, porque es como un comercial básicamente antes de eso que dice como, la gasificación es lo mejor, reciclar es bueno, pero es mejor la gasificación. Entonces, por eso que les corté como esos pedazos y lo que me interesa es que vean la explicación del proceso, nada más. Pueden ver la diferencia en este otro video entre gasificación e incineración y ahí lo explica bien lo que les acabo de decir, que la gasificación no necesariamente es, o sea, no es todo quemar el residuo, o sea, como la típica quemada del residuo, sino que es una descomposición y una generación mayor de gases para que se pueda generar todavía más energía. Esa parte de ahí. Ya que vamos como muy flash, yo sé, a mí me encantaría meterme más en el tema, pero en realidad en el curso simplemente es como para que tengamos la idea, la noción muy general de cómo son estos tratamientos, porque hay que ver otro montón de tratamientos. En la pirólisis, aquí están las diferencias principales. No hay oxígeno, o sea, es en un medio carente de oxígeno. Vean que en la combustión era exceso, en la gasificación es de un 20 a un 30%, y aquí la idea es que no haya oxígeno. No hay combustión, es básicamente una descomposición o degradación del residuo. Vean que las temperaturas son muchísimo menores y aquí sí necesito un combustible externo. El residuo no se me quema. Si necesito calor, lo estoy haciendo a partir de, si necesito una fuente de combustible, digamos, es externa, no es el residuo como tal, porque el residuo lo que está haciendo es descomponiéndose. Hay como dos tipos. Si yo quiero hacerla lenta, o un proceso como más lento, más tiempo de retención, lo que voy a buscar es mayor generación de sólidos, que ya vamos a ver qué tipo de sólidos son, que es un sólido valorizable. Y si quiero que vaya, lo que quiero generar es más líquido, entonces es un proceso más rápido, menor tiempo de retención. ¿De dónde proviene este líquido? De gases que se destilan para que, o sea, se les baja la temperatura para que luego tenga ese líquido que es el que me interesa. Entonces, si es entre más rápida sea, más gases que voy a condensar y que se me van o sea, los voy a tener en estado líquido luego. Si lo quiero más rápido, más lento, sería el tema de que estoy generando más residuos sólidos, que pensemos ahí que es como igual, como en la gasificación que era como un carbón, en este caso también, pero todavía más puro, por así decirlo. Acá el objetivo no es generación de electricidad. Aquí estamos hablando de subproductos sólidos y líquidos. Aquí no me interesa tanto esta cantidad de gas, ¿verdad? Para generar más electricidad, sino estoy hablando, como lo ven ahí, mi objetivo son subproductos sólidos o líquidos. Ahora bien, ¿cuáles son estos subproductos? Los gases, vean que también estoy hablando de un syngas, que es el mismo de la gasificación. Pero entonces, estos gases que yo tengo, que lo que estoy haciendo, ya aquí ni tan siquiera estamos pensando en el quemador Bunsen, porque ya no estoy trabajando con oxígeno, es básicamente desintegrar o partir, por así decirlo, el residuo sin esa llama que estamos viendo, y se me hace una generación de gases, pero entonces ya no estamos pensando en esos gases necesariamente negros que veíamos ahí en la llama, sino que estoy sometiendo el residuo a temperaturas no tan altas que me desintegran el residuo, si bien sí lo estoy calentando, ¿verdad? Se me está desintegrando el residuo, se me está generando gas, pero este gas, lo que pasa y lo que les contaba ahorita es que se destila, no sé si, creo que era en química orgánica que no lo hacía, el proceso de destilación, ¿verdad? Tengo el gas, le estoy bajando la temperatura, se me está haciendo líquido, y uno de los principales líquidos que se busca formar ahí es el alquitrán, que es muy utilizado en la industria química. También hay otra generación de aceites, acetonas, ácido acético, metanol, hidrocarburos. Entonces, recordemos, y yo creo que se hacía en química orgánica, que uno tenía como diferentes temperaturas, ¿verdad? O a cierta temperatura, entonces ya tenía cierto líquido formado. Si le subía la temperatura, si le bajaba todavía más la temperatura, entonces empezaba a tener otro tipo de líquidos. Entonces, básicamente, obviamente eso a una gran escala, lo que hago es que esos líquidos, a esos gases les bajo la temperatura
y a ciertas temperaturas se me empiezan a formar el alquitrán, el ácido acético, el metanol. Entonces es un proceso ahí, ¿verdad? Tecnológicamente muchísimo más complejo, que el objetivo es formar estos líquidos a partir de ese enfriamiento de gases. Y lo que genero de sólido es como un tipo carbón, como un tipo coque de petróleo. Bueno, ahí van a haber muchos plásticos, entonces podría tener una composición no igual al coque, de verdad, pero sí es como un carbón que se está generando. Pensemos que si fuera solamente madera, se me estaría formando carbón. Obviamente no tenemos solo madera, sino que son residuos con composiciones súper variadas. Pero entonces ese residuo sólido después me va a servir a mí como un combustible porque es un tipo carbón, ¿verdad? Que si fuera solo madera sería básicamente ver como carbón vegetal. Hay varios videos y hay uno que es obligatorio y a veces uno dice, "Ay, no entiendo esto de la pirólisis, no entiendo cómo voy a formar líquidos, ¿verdad?". Este primer video es de una empresa que de hecho es obligatorio verlo, es como un proyecto en Costa Rica. Ellos todavía están funcionando, pero está a muy pequeña escala. La pirólisis es a muy pequeña escala, al menos en nuestro país. Y en el video se ve cómo ingresan un montón de residuos plásticos, llámese tapas, llámese paquetitos de galletas sodas, llámese estos metalizados. Y ellos justamente lo que hacen es esto que les acabo de explicar y de ahí ustedes van a ver cómo se forma el líquido. Ellos explican, ok, aquí lo estamos sometiendo a tanta temperatura, aquí lo estamos enfriando, literalmente abren una llave y sale el chorro de líquidos que inclusive se podría utilizar como biocombustibles. Está a muy pequeña escala en nuestro país, como les digo, no es que la pirólisis no es como que la vamos a ver o no creo que sea tan común verla a nivel de residuos municipales, sino a ciertos residuos en específico más pequeñitos, porque las composiciones también, si yo quiero tener este alquitrán, si quiero tener estos aceites, estos líquidos que les mencionaba acá, metanol, ácido acético, tengo que controlar mucho qué es lo que estoy metiendo. Si estoy metiendo ahí residuos con composiciones más complejas, con otro montón de cosas, y ese líquido que voy a tener al final tal vez no es alquitrán puro o es de menor calidad. Entonces, la pirólisis es para procesos mucho más pequeños, a menor escala, y para residuos más específicos, no necesariamente residuos, o como o sea, los residuos sólidos municipales. Entonces, en este videito, que es un ejemplo en Costa Rica, se va a poder ver muchísimo mejor y entender muchísimo más claro. Por acá hay otros videos que hablan la diferencia entre pirólisis y gasificación. Creo que este solo lo habla a nivel de madera, como para que le quede uno más claro que, ok, solo estoy trabajando carbón, básicamente. Y hay uno acá, finalmente, que explica las diferencias entre incineración por combustión, por oxidación, gasificación y pirólisis. Puede ser que presenten datos diferentes en temperatura o de cantidad de oxígeno, pero es porque las tecnologías pueden variar mucho de un país a otro, de un lugar a otro, ¿verdad? Para que entonces digan, ay, pero es que en la presentación decía 350 y aquí dice 400. Entonces, la idea es que veamos que tienen rangos en pirólisis mayor, luego en gasificación sube un poquitito más la temperatura y en incineración por oxidación la temperatura entre más alta mejor. Ahí les dejo esa tablita que básicamente está en una de las lecturas, que aquí lo que hace es comparar la cantidad de aire. Entonces, en pirólisis no tengo, en gasificación recordemos que era de un 20 a 30 y en incineración por combustión, entonces aquí necesito un exceso de aire. Los rangos de temperatura, ¿verdad? Aquí pueden variar inclusive un poquitito, creo que esos son los mismos de la presentación. Si requiero o no una fuente de energía externa, o sea, un combustible externo, que vean que la idea es que en la combustión, en la incineración por oxidación no haya, pero en gasificación y en pirólisis sí puede haber un combustible externo que yo necesite. Y aquí están cuáles son los subproductos que se generan, ¿verdad? Que estamos hablando de vapor, que estamos generando gases, o sea, emisiones atmosféricas, lo que es la ceniza. Aquí tenemos cenizas, también tenemos el sin gas en ambos casos. Aquí este que dice tar es alquitrán.
Entonces, esto es básicamente el resumen de lo que acabamos de ver, ¿verdad? La comparativa entre los tres procesos. Y bueno, aquí habla también del tratamiento previo, que es lo que yo le tengo que quitar, que siempre va a ser metales o compuestos inertes, como el vidrio, por ejemplo. Aquí lo principal que yo tengo que quitarle es la parte de fracción orgánica, que obviamente eso le resta calor. O bien, en algunos casos, y esto es importante, lo que hacen es que no importa, aquí metamos todo, simplemente lo que hacemos es que lo sometemos a un secado antes de que entre al incinerador, lo cual requiere energía adicional, ¿verdad? Pero si en X, y eso puede ser muy común en países europeos que están casados con que, ok, un relleno sanitario aquí no existe, entonces el tratamiento y el proceso como tal es aquí metamos todo orgánico, no orgánico, y lo que hacemos es que en el caso de la fracción orgánica, antes de meterlo en el incinerador, lo secamos para que cuando ya está en el incinerador sea materia orgánica seca o con menor cantidad de humedad. Vamos a ver cómo están. Creo que queda, ajá, poquitito. Voy a brincar esto. Y les voy a dejar un video, ahí queda, porfa véanlo, dura como 4 minutos. Es súper chiva y si alguno en algún momento de su vida, yo lo tengo como, en serio, si Dios me permite volver a ir a Europa, de fijo, esta va a ser una parada estratégica. Es una planta, no recuerdo desde aquí, creo que era incineración, me parece, que está en Copenhague, en Dinamarca, y es súper famosa porque fue diseñada por unos arquitectos todos locos y al final esta planta se utiliza como, es un centro de recreación básicamente para la comunidad o sí, para el lugar. Y ahí uno puede ver, digamos, que es una planta diseñada de forma tal que no es como la planta de incineración tradicional típica fea, que es como toda ahí, como toda la estructura, toda, ok, como ver la cementera, ¿verdad? Que uno la ve como toda grotesca ahí, bueno, yo le digo que parece Mordor, a mí me encanta el coprocesamiento, pero digo que parece Mordor. Versus ver esto que se podría ver todavía más grotesco que esta planta de cemento, pero ellos lo que hicieron fue diseñarla de una forma súper ingeniosa, obviamente es un proyecto carísimo, que al final de cuentas estos son como parques, zonas de picnic, así que hacen hasta, bueno, no sé cómo se llama, como esquí, pero no esquí en nieve, sino, ¿verdad? Como esquiar en estas partes de acá, pero en tierra, entonces es como un diseño todo loco de cómo hacer para que una planta de, en este caso, creo que era incineración, ¿verdad? Waste to energy, o sea, si hay recuperación de energía, se utilizara de forma tal que no fuera como esa planta grotesca, sino que fuera más bien un espacio para los habitantes y ahora es hasta un atractivo turístico. Entonces es muy divertido, muy, muy, muy interesante para que lo puedan ver ahí. Y por último, y aquí los escucho a ustedes porque he hablado demasiado hoy, sé que ha sido muy denso. ¿Qué piensan ustedes que se debe considerar para que estos tratamientos funcionen bien en Costa Rica? Si queremos que en Cartago, si queremos que en Guanacaste, o que se implementen este tipo de tratamientos. O bien usted dice como no, esto todavía no estamos preparados, o qué habría que considerar para darle un check a que sí, eso se haga en Costa Rica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Profe, yo siento que primero que todo deberían redactar mejor el reglamento. Yo también pienso lo mismo. Ajá, ¿qué más? ¿Alguna otra que ustedes digan sí, pero debería primero, como Ofer, que dice sí, pero primero redacten bien ese reglamento? O no, de fijo no, eso no, no estamos listos. ¿Qué habría que considerar? Educación a la población. ¿Quién me habló? Eso. Susan. Muchas gracias, Susan. Educación a la población. ¿Qué más? Capacitar más a las personas, no sé, para que sepan cómo funcionan bien estos sistemas y los procesos Ajá. y todo. Tanto al usuario como al que, o sea, Ajá. la parte técnica, ¿verdad?
que les mencionaba que aquí hay recurso humano y que en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un muy buen nivel de educación, pero Ujú. si no tenemos la experiencia, entonces es tanto al generador como para que sepa qué es esto, ¿verdad? Un acompañamiento de no estamos haciendo una planta ahí y ahora qué, ¿verdad? Entonces que entienda muy bien el proceso y también a la parte técnica. ¿Qué más? Profe, yo pensaría como en la comunicación que hay entre los gobiernos locales con los ciudadanos, como ese nivel de transparencia para ponerse de acuerdo en qué debe ir en los residuos, cómo son los horarios, como que esa información esté tan clara que no haya confusión. Exacto, porque una de las cosas es no pensar que eso ya pasa, que nosotros decimos como quedó la bolsa ahí negra, pasó el camión y desapareció y no sé qué pasó. Entonces que no lo veamos como la solución mágica de simplemente el residuo, ahora ya ni tan siquiera lo vemos porque ya no está en un relleno sanitario, ahora simplemente desapareció. Eso es algo súper importante también y qué es lo que debe ir ahí. Una más, uno más, ¿qué más? ¿Qué creen? Creo que apoyo económico también, ¿no? O sea, como para las plantas o así, como importante, ¿no? Plata, sí, exacto. Entonces Ujú. aquí les menciono algunas y eso es súper importante, el tema del dinero, y aquí lo voy a mencionar. Algunas cosas que eso es como una diapositiva muy personal, lo que yo he analizado, y yo digo que no veo mal que se haga, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Regulación ambiental, ¿ya hay o es suficiente? Creo que fue Fer la que dijo como de mejorar esa redacción porque está bien jalada el pelo. Entonces, o sea, yo no tengo el criterio para decir, ok, es suficiente. Vean que de 2014 a 2015 se hizo un reglamento. Recordemos cuántos años han pasado de que ni tan siquiera se ha podido hacer el del plástico, pero en el caso de coincineración se hizo en cuestión de un año o menos. Entonces, es como, ok, es un reglamento adecuado, suficiente. En el reglamento, y obviamente no se lo menciona porque es larguísimo, ahí habla desde el tipo de tecnología que no se puede traer, o sea, no traigan aquí cochinadas que se usaron en otro país, que ni tan siquiera van a funcionar bien. Creo que la vejez no podía ser de más de 3 años. Eh, Cosas así se regulan en el reglamento, ¿verdad? Pero yo personalmente no sé si es suficiente, entonces ese es el punto que uno tiene que cuestionarse, como que comparémoslo con algún país donde sí funcione y sean súper respetuosos con el ambiente. eh, Comparemos las regulaciones en emisiones, las regulaciones atmosféricas en aguas residuales, ¿verdad? Eso es un punto. El tema de expertos técnicos capacitados que vigilen, regulen, fiscalicen. No es tampoco el tema de me voy a traer a toda la gente de otro país para que venga lo haga, sino también que hayan capacidades desarrolladas en nuestro país. El costo a la población, y ya vimos un poquitito de tarifa del relleno sanitario versus una tarifa térmica que podría variar significativamente. Entonces eso es súper importante de ver cuánto le va a costar a la población, porque Andrea Cuña puede decir, yo lo puedo pagar, pero puede ser que mi vecino no, y a él le dé igual si se va a un relleno, si se va al lote baldío, porque él lo que necesita es comer. Entonces, eso es un punto importante, ¿verdad? ¿Cuánto más va a costar? Tiene que ser competitivo en comparación a lo que cuesta actualmente. No digo que no sea más caro, pero tiene que ser competitivo. El tema de lo orgánico, ya lo estamos haciendo bien de forma tal que ahí no llegue orgánico. Esta planta de Cartago creo que está muy bien pensada desde un punto de vista de que, ok, vamos a recoger el orgánico, lo reciclable y lo que va a tratamiento térmico, lo cual puede generar un colocho mental en la población. Eh, pero entonces es el tema de, ¿vamos a separar lo orgánico o ya lo hacemos? Entonces ni nos preocupemos ahí porque ya tenemos centralizado el compostaje a nivel municipal o ya tenemos proyectos de compostaje en casa o lo vamos a recoger, o sea, vamos a hacer tratamiento térmico, pero también una planta de compostaje. Entonces vamos a asegurar que lo compostable no llegue a esos tratamientos térmicos. Eso es otro punto. El tema del reciclaje, lo mismo que lo orgánico, ¿verdad? Que asegurar de que ahí no se vaya lo reciclable. Lo que les decía de cuidado con no verlo como una solución mágica donde los residuos desaparecen, porque ni tan siquiera ya vamos a pensar en un relleno sanitario de que ahí está esa montaña
que existe esa montaña y que la puedo ver y que hay personas que la ven todos los días. Pero acá entra el residuo y sale ceniza, salen emisiones y ya dejamos de verlo. Entonces que no sea como esa fuente mágica, lo que hablamos ahorita de educar muy bien a los usuarios. El que se hagan estudios de composición con los residuos ya separados y no en la fuente, y a eso me refiero de, ok, si usted hace un estudio de composición ahorita en Cartago, para ver qué es lo que se genera en Cartago, en cada una de las casas, no va a ser representativo de lo que tiene que ir ahí. ¿Por qué? Porque aquí ni tan siquiera recogen el reciclaje en la mayor cantidad de lugares. Entonces yo puedo decir, ay, mira, tengo un montón de residuos, entonces me va a funcionar hacer este tipo de tratamientos, pero suave en toque. No necesariamente todo lo que usted está estudiando en ese estudio de composición puede ir ahí. Entonces eso es muy importante, de tener estudios de cuánto y qué residuos son los que yo puedo estar metiendo ahí, que al final no sean como, o sea, que no diga que yo tenga ese montón de residuos y estoy contabilizando reciclables, orgánicos, que nada que ver. Otro punto importante. Muchas veces el calor que se genera en estos lugares sirve para calefacción. En Costa Rica no necesitamos calefacción, eso es un punto. Y el otro punto es que ya tenemos una matriz eléctrica que es de energía renovable. Entonces habría que evaluar si lo que queremos es generar energía, si en realidad eso va a haber un aporte significativo, puesto que ya tenemos una matriz suficiente y renovable. Punto por ahí. Luego, ¿puede la municipalidad manejar este tipo de tratamientos con las herramientas que ya tienen actualmente? Muy probablemente lo que se haga es traer a alguna empresa externa que lo haga, ¿verdad? Pero lo que hablaba arriba también generar capacidades. Una ubicación estratégica cerca de recicladoras y del relleno, porque van a haber algunas cosas que tienen que ir a rellenos sanitarios. Y otro punto súper importante que va relacionado con el tema de calefacción y de matriz energética renovable es el tema de los subproductos. Podemos o tenemos un mercado donde colocar ese alquitrán, esa acetona, al final de cuentas no estaré produciendo productos que no tengan un mercado competitivo. Eso es un análisis muy importante que se debe hacer. Como les digo, esta es mi opinión, básicamente. Sé que es complejo, ya me pasé el tiempo, pero Yo, ahí terminamos los yo tratamientos diría, térmicos. si me permite, Ajá. Andrea, yo daría lo siguiente. Buenos días, jóvenes. Todas esas preguntas que usted tuvo ahí, de todo este resumen, ¿será que en el proyecto de Guanacaste les dieron respuesta? Ujú. Una de las grandes preguntas que yo me hago es, la idea es producir energía, considero yo que es con el fin de que eso se autofinancie o se autosostenga, porque a punta de tarifa pues no se va a sostener. ¿Tendrán a dónde vender la energía? ¿Tendrán dónde usarla y venderla? Porque la matriz está ocupada ya en el país, entonces producir energía en el país yo pienso que no es un negocio. No sé, puede que hoy o mañana sea diferente. Entonces es como el caso de cómo tiene un proyecto de gasificación ya visto bueno de Setena cuando hay una gran cantidad de preguntas. No entiende uno cómo un proyecto cómo ya tiene la viabilidad ambiental. Es como la palabra del resumen, cómo la tiene. O sea, la parte social no se ve, o en fin, no quiero conocer, Esa no es quiero decir otra. mucho porque no sé cómo evalúan esos estudios de impacto ambiental en Setena. Pero de Sí, todas maneras uno me puede parece muy consultar interesante. esos expedientes. Que de hecho, el año pasado había una estudiante que era de algún lugar como por la zona de Los Santos, creo que ahí también está como el tema de un expediente de Setena abierto que todavía no tenía viabilidad, pero ahí lo están como subsanando ciertas cosas. Entonces ya son varias que hay en el país, para que estemos ahí atentos y tengamos un criterio y podamos hacer esas preguntas y un montón más de preguntas que van a depender mucho de la realidad del cantón. Y Macario lo dijo también muy bien, todo un tema social, ¿verdad? Es muy importante. Y ya estamos súper Muy bien, tarde, entonces muchas gracias, eh, muchas gracias. pueden desconectarse. Si alguno tiene alguna duda adicional, puede quedarse por acá. Paro grabación. Más bien, muchas gracias.